6 de la mañana, 27 minutos, y este evento que tuvo lugar ayer con el secretario Pompeo pues deja varias preguntas. Ya es inminente que regresa la aspersión aérea con glifosato al país. De regresar, ¿cómo va a ser ese proceso? Pues bien, para eso saludamos a Viviana Manríquez, quien hace parte de la Junta para la Fiscalización de Estupefacientes, más conocida como la JIFE, que es ese organismo que se encarga de vigilar los tratados de fiscalización de drogas en el mundo. Doctora Manríquez, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paula, a ti y a toda tu audiencia. Bueno, veíamos aquí la llegada de estos 9 aviones para la fumigación con glifosato. ¿Esto qué quiere decir, doctora Manríquez? Que ya hay una fecha definida para que regrese esa aspersión aérea, porque lo que teníamos entendido era que primero se necesitaba ese concepto positivo del Consejo Nacional de Estupefacientes. Sí, efectivamente lo que hay, yo creo que más que sí una fecha exacta, lo que hay ya es un plan de contingencia para poder iniciar todos los temas de fumigación y aspersión, porque pues la Corte Constitucional había dado unos criterios que debía cumplir el gobierno colombiano, y en ese sentido el gobierno se preparó durante el 2018 y 2019 para cumplir con estos criterios. Estos criterios han sido plasmados en un proyecto de decreto que el Ministerio de Justicia ha expedido, y que lo que busca es cumplir con esos criterios que la Corte ha solicitado para garantizar la salud, especialmente aspectos de salud y de medio ambiente, al utilizar este tipo de estrategias contra los cultivos ilícitos. Pero entonces, si el gobierno se prepara desde ya, ¿eso significa que tienen claro el sentido sobre el cual se pronunciaría ese Consejo Nacional de Estupefacientes? ¿Se sabe una fecha de cuándo van a decir algo? Yo creo que el Ministerio ha solicitado la sesión donde hay que aprobar precisamente la estrategia, pero pues prácticamente los parámetros están ya dados por la Corte Constitucional. Lo que el Consejo de Estupefacientes tiene que revisar es si esos criterios se cumplen o no con el plan que el gobierno está presentando, de acuerdo a las garantías que se vean solicitado. Entonces yo creo que más que una aprobación que se requiere formalmente, lo que se requiere es una revisión por parte del Consejo de que sí se van a cumplir con los criterios solicitados por la Corte. Lo cierto, doctora Manríquez, es que las fumigaciones con glifosato o aspersiones con glifosato ya son un hecho, porque ayer le mostraron los aviones a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Fue un acto público, fue un acto abierto. Esto arrancó. Sí, absolutamente. Por eso yo creo que es un hecho que se va a realizar, es un hecho que el gobierno se preparó frente a las exigencias de la Corte Constitucional para garantizar una estrategia que se acomode a parámetros internacionales en materia de salud y de medio ambiente, y ya es un hecho, simplemente creería que lo que falta es la formalización de la sesión del comité, pero lo que se solicitó y lo que el gobierno tenía que realizar, no solamente en materia de criterios, de política, sino también de recursos, que es lo que se evidenció el día de ayer, pues creería que ya están listos. Doctora Manríquez, sobre eso que usted nos está contando hay algo que realmente preocupa mucho, y es que las condiciones de la Corte para que regrese esa aspersión con glifosato no solamente son muy extensas, sino también muy específicas. ¿Realmente en la práctica se puede cumplir con todas, se puede garantizar una aspersión aérea segura y cumpliendo con todas esas condiciones? Pues ahí hay que mirar dos puntos fundamentales. Primero, que cuando uno revisa el decreto que salió a comentarios para la ciudadanía expedido por el Ministerio de Justicia, el Ministerio ha hecho un trabajo muy juicioso en revisar cada uno de los criterios de cómo los va a cumplir desde el punto de vista de salud, especialmente de alcance en presencia geográfica, cuando hayan grupos y comunidades, y un tercer nivel que es la protección al medio ambiente. También ha sido la Corte muy clara en que no se trata de que el gobierno garantice un impacto o un daño de cero absolutamente, porque eso sería absolutamente absurdo en Colombia y en cualquier parte del mundo. La Corte incluso expidió un auto en 2019 donde decía que no se trata de que no equivale a demostrar que hay una certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Lo que sí se trata es que se den unas garantías donde se pueda generar una evidencia científica y técnica lo más posible para garantizar el mínimo de daño. Pero no se trata de que pensar que la estrategia que presenta el gobierno va a ser de daño cero, porque pues la Corte no ha solicitado eso y en la práctica realmente sería absolutamente imposible. Doctora Manríquez, para terminar, ¿por qué no nos explica por qué, como política pública contra las drogas, sí funciona la aspersión, pero no la erradicación manual? Realmente lo que pasa es que en el caso, cada país es distinto. En el caso colombiano, lo que pasa es que los cultivos son muy extensos y hay un factor que se llama resiembra. Entonces, cuando la erradicación manual es lenta, obviamente porque es a través de personas, pues mientras van erradicando una zona, va creciendo la otra.
mientras que cuando se aplica la fumigación, la aspersión, lo que realmente se logra es que se cubra, hay una cobertura mucho más amplia en zonas geográficas tan extensas que hay en Colombia de este tipo de cultivos y que se pueda garantizar mucho más tiempo que se evite la resiembra. Esa es la diferencia. Una erradicación manual es muy demorada y garantiza prácticamente que vuelvan y se crezcan los cultivos muy rápido, mientras que la fumigación tiene una cobertura más amplia y eso genera que los cultivos tengan no solamente que se minimicen, sino que además se controlen en coberturas geográficas mucho más amplias. Bueno, y se habla también, doctora Manrique, del costo humano de este tipo de erradicación forzada cuando se hace manual, ¿no? Indepaz tiene unas cifras que son aterradoras. Dice que desde el 2009 hasta el 2018, 126 personas, entre integrantes de fuerzas públicas y civiles, murieron en esas labores de erradicación. Quería preguntarle, antes de terminar esta charla, doctora Manrique, ¿cuál va a ser específicamente el papel de la JIFE cuando ya regrese esa aspersión con glifosato? No, pues yo creo que la Junta tendrá que evaluar, esta es una estrategia que se va a implementar durante el 2020, entonces me imagino la Junta tendrá que realizar una evaluación de nueva política pública como cualquier otro país. En el caso colombiano, de los efectos, me imagino, para 2021, habrá que hacer un análisis de si esta nueva estrategia funcionó o no funcionó y tendrá que expedirse una evaluación frente a este cambio de estrategia por parte del gobierno colombiano. La Junta lo que hace es evaluar las políticas públicas frente a cultivos ilícitos en este caso y pues para el informe del 2021 se tendrán resultados de análisis de la evaluación de esta nueva política y se tendrá claridad si fue efectiva o no frente a estándares internacionales. Pues doctora Viviana Manrique, abogada, integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la JIFE. Gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. A ustedes muchas gracias, buen día.